cómputos, Cedeño presenta un dominio económico total de 52 millones de pesos, de 21 millones en 2012, es decir, en 8 años sumó a sus bienes unos 31 millones. Su sueldo como vicepresidenta era de 433 mil pesos. Con los descuentos le quedaba en 335 mil. Pero según su declaración patrimonial, presenta gastos mensuales valorados en más de 486 mil, divididos en viajes y recreación por 25, alimentación 70 mil, educación 100 mil, servicios de mantenimiento de viviendas 42 mil y salud otros 10 mil. Se suman también casi 172 mil en pagos de cuotas de préstamos, 2 mil en membresías de clubes y gimnasios, 37.500 en servicios públicos y casi 29.000 en otros gastos no identificados. Anualmente, por impuestos sobre la renta, desembolsa 1.4 millones de pesos. El hasta el mes pasado director de Impuestos Internos, Magín Díaz, entró al cargo en 2016 con un patrimonio por encima de los 97 millones de pesos y préstamos y deudas de casi 2,5 millones. Tras 4 años dirigiendo la institución recolectora de impuestos, el funcionario registró en su declaración jurada de bienes deudas personales valoradas en más de 14 millones de pesos. Su patrimonio ascendió a 122 millones, es decir, 24 más con relación al 2016. Como director de la DGII, Magín Díaz ganaba unos 599 mil pesos mensuales. Con los descuentos quedaban 449 mil. Además, se recibía incentivos trimestrales de casi 600 mil pesos, lo que equivale a 200 mil mensuales, y un bono vacacional anual de 479 mil. Sus gastos reportados incluyen 85 mil en educación, 75 en servicios públicos, 50 en mantenimiento de vivienda, 218 mil en préstamos y otros 50 mil en otros gastos no identificados, o sea, 478 mil pesos en consumos mensuales. El exministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, es el único caso de los examinados por el informe donde al concluir sus funciones registra una reducción en sus bienes. En 2016, su patrimonio era de unos 74 millones de pesos y al salir del cargo declaró bienes valorados en 48.3 millones, o sea, 25 millones menos que hace 4 años. Entre los bienes actuales de Isa Conde figura una villa, una casa, un apartamento, un solar, 2 vehículos, 4 cuentas de ahorro y corrientes en pesos, un arma de fuego, muebles del hogar, relojes y joyas. Quien fuera el ministro de Energía y Minas de abril de 2015 a agosto de este año, ostentaba un salario de 300 mil pesos con deducciones de 70 mil. Además, registra otro ingreso de 300 mil al mes como gerente administrativo de la Delta Comercial, más los intereses mensuales por 4 certificados de inversión a largo plazo en pesos que suman 37 millones y uno en dólares de 55.500. El exfuncionario registró gastos que superan los 2.5 millones de pesos en alimentación y salud, servicios públicos y matrículas de vehículos. Registra 73.700 pesos. En recreación o vacaciones y mantenimiento de sus residencias pone un monto de $2.610 o el equivalente en pesos, poco más de 151 mil. Y otros gastos no identificados ascienden a 10 mil. En la póliza de seguro dice invierte 2.300.000 pesos. Isa Conde no registra deudas ni préstamos en ninguna de sus declaraciones juradas. En los 4 años como ministra de Educación Superior, Alejandrina Germán incrementó su patrimonio
en más de 8 millones de pesos, pasando de 12.3 en 2016 a más de 20.7 millones en 2020. Su arraigo económico incluye un solar, un apartamento, 7 certificados financieros y una cuenta de ahorros. Su declaración incluye un préstamo vigente de 2.7 millones, mientras que reporta que sus gastos mensuales ascienden a 125,000 pesos. Por otro lado, también... El pasado ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, declaró recursos valorados en 10.5 millones de pesos en 2016, cuando era director de Promesecal. En marzo de 2019, tras su designación en educación, sus recursos habían aumentado a 14 millones. Un año y 5 meses después, reporta que su patrimonio es poco más de 17 millones de pesos e incluye 3 solares, una villa, una pistola y una escopeta, muebles, electrodomésticos, equipos audiovisuales, 5 cuentas de ahorros en pesos, 2 en dólares y 2 certificados también en la moneda norteamericana. Peña Mirabal ganaba como ministro 300,000 de salario, más 30,000 de combustible. Reporta que desembolsa entre alimentación, salud y otros gastos unos 93,000 pesos mensuales. Su antecesor, Andrés Navarro, registró 27.8 millones como su patrimonio en la última declaración jurada, presentada en 2018, al concluir sus funciones. Navarro, quien además fue ministro de Relaciones Exteriores entre 2014 y 2016, había reportado en 2012 que sus recursos alcanzaban los 20 millones de pesos, o sea, el aumento en 7 años fue de más de 7 millones. Cuando empezó a dirigir el Ministerio de Obras Públicas en 2012, el empresario Gonzalo Castillo presentó una declaración jurada de patrimonio por 145 millones de pesos. En 2016, declaró por ante la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Fondos Públicos recursos por más de 504 millones, registrando un aumento de 359 millones de pesos en 4 años. Sin embargo, en la Cámara de Cuentas figura una documentación del 16 de agosto de 2017 señalada como tipo de declaración rectificativa, en la que el total de los bienes de Castillo se reducen a 393 millones de pesos, más unos 40 millones en cuentas por cobrar, mientras que la baja también se registró en el monto por préstamos y deudas. En la declaración de 2016 sobrepasaban los 72 millones, mientras que en la documentación rectificada aparecen 63.5 millones. Además, en el detalle del documento se establece que Castillo cobraba como ministro un salario de 3.600.000 pesos o el equivalente a 300.000 pesos mensuales. Tras 7 años siendo ministro de Obras Públicas, en septiembre de 2019, al renunciar a sus funciones para lanzarse en busca de la presidencia, Castillo presentó una declaración patrimonial en la que no aparece el salario devengado de Obras Públicas, solo aparecen los sueldos que reciben Microminicomputadoras S.A. de 2.240.000 pesos y el de Constructora Castillo López de 1.120.000. Entre 4 solares, 2 residencias, un apartamento en Estados Unidos, un automóvil, 9 cuentas corrientes en pesos, 6 cuentas de ahorros en pesos, 8 en dólares y 2 en euros, además de acciones en 13 empresas entre el territorio dominicano, Islas Vírgenes y Panamá, además de obras de arte, joyas y relojes. Su patrimonio asciende a 408 millones de pesos. A este monto se le sumarían unos 105 millones en cuentas por cobrar.
El funcionario que para el próximo miércoles no haya entregado su declaración jurada de patrimonio, según lo establece la ley, estaría incurriendo en una falta que implica la destitución del cargo, aunque a la fecha en el país no se ha dado el primer caso con este tipo de sanción. Cuando regresemos, la violencia que acompaña el matrimonio infantil. República Dominicana entre los países con las cifras más altas de América Latina y el Caribe, de uniones que involucran a mujeres menores de edad. Continúa con el informe. Hoy más que nunca, estamos aquí. Nuestro amanecer se hace más importante. Nuestro esfuerzo se hace más profundo. Nuestro amor se hace más fuerte. Hoy, cada uno de nosotros tiene el compromiso de que no falte nada. Hoy, nuestras manos se unen para cumplir con la promesa de que estamos trabajando día y noche para que puedas quedarte tranquilo en casa. Con la esperanza que deja el saber que estamos aquí para ti, para tu familia y para todos los dominicanos siempre. Grupo Rica. Saludos, esta noche a las 10 continúan las trabas para el inicio del año escolar. Ahora se le suma un conflicto magisterial. Les contamos de qué se trata. Este martes solicitarán medida de coerción contra vigilante que mató a 3 compañeros en Bonao. Toda la información en minutos en Noticias SIN Emisión Estelar con Alicia Ortega, así que quédese con nosotros. Estudia desde la comodidad de tu hogar. Tomar clases ahora es más fácil. Solo necesitas las ganas de aprender, porque el internet lo tienes en Claro desde 750 pesos mensuales. Adquiérelo en claro.com.do o en centros de atención a clientes. Este es el informe con Alicia Ortega. El 36% de las mujeres dominicanas entre los 20 y 24 años de edad se casó o unió antes de los 18 años, según estadísticas oficiales. El 12% lo hizo antes de los 12 años. Se trata de datos que colocan la tasa de matrimonio de niñas y adolescentes entre las más elevadas de América Latina y el Caribe, muy por encima de la media regional, provocando aún en el siglo XXI que este grupo se vea más afectado por la pobreza. Su pequeña de apenas 2 años le sigue los pasos, sin saber lo que ha pasado su madre durante los últimos 6 años. Berta recientemente celebró sus 22 años, pero inició su concubinato a temprana edad. Yo tuve una relación a los 16 años con una persona que era prácticamente de la casa, confianza, me dejaban salir con él. Habla del padre de su hija, en ese entonces de 38 años, o sea, le llevaba 22. Cuando yo comencé a crecer con un cuerpito más o menos, y él me decía, pero fulana, tú te ves bien, fulana, esta ropa te queda muy bonita, y me coqueteaba, que me traía hoy que un detallito, que mañana me invitaba a comerme un heladito, y por ahí se fue. Es la menor de 6 hermanos, con una madre viuda que debía encargarse del sustento del hogar. Asegura careció de la atención que requiere un niño. Hay 2 varones y 4 hembras. Ya cuando yo quise crecer, las hembras ya se habían casado, nada más estaban los 2 varones aquí. Mis hermanas casi no venían aquí porque tenían sus esposos, tenían sus deberes en su casa. Y los varones casi no paraban aquí. Me hacía falta un cariñito porque papi murió. Mami tenía que salir a buscar el pan de cada día. Entonces ya cuando mami venía, siempre venía cansada.
Entonces no había afecto y esa persona siempre, nunca perdí el tiempo. Dice se fue ganando un espacio en su corazón. Esa persona me propuso ir a vivir con él a la casa de sus padres y yo, como estaba enamorada, ilusionada, me fui. Pero fue prácticamente lo peor que pude hacer. República Dominicana ocupa el lugar número 1 en la región de Latinoamérica, donde 1 de cada 5 niñas está casada con un hombre adulto. Virginia Saiz es la directora de Plan Internacional en la República Dominicana. Y no siempre matrimonios formales, ¿no? La mayoría de los casos son uniones no formales que están muy arraigadas en la sociedad dominicana, entonces no podemos seguir perdiendo tiempo. Las uniones forzadas, los matrimonios infantiles son parte de la cotidianidad de miles y miles de niñas. El 36% de las mujeres entre 20 y 24 años dijo haberse casado antes de los 18, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Esto en comparación con la media de la región latinoamericana, que no superó el 23%. O sea, como país estamos 13 puntos por encima, siendo la nación con mayor número de casos. Cuando hablamos de la población más pobre, ese 37% sube casi a un 60%. Y luego tenemos una cifra alarmante en las niñas por debajo de 15, que es un 12%, que la media latinoamericana es un 5%. Y este 12% es muy similar a muchos países de África subsahariana. Rosa Elcarte es la representante de UNICEF en el país. El matrimonio infantil y la mutilación genital son las 2 mayores formas de violencia, según UNICEF, que puede tener una niña. Lamentablemente, la región Enriquillo ocupa en nuestro país los primeros lugares con los porcentajes de niñas menores de 18 años en unión matrimonial o unión libre o en matrimonio forzado. Jan Beltré es el gerente de la unidad de programas de Plan Internacional en la provincia de Barahona. Explica que la región de Enriquillo, compuesta por las provincias de Barahona, Pedernales, Independencia y Bauruco, es la de mayor incidencia. De 15 años hasta los 17 años, el 47% de las niñas de esta región han estado o están en unión o en matrimonio forzado, el 47%. Pero cuando vemos las estadísticas o vemos las edades menores de 15 años, 12, 13, 14, incluyendo 15 años, el 18.5% de las niñas de esta región están o han estado en matrimonio forzado o en unión libre. Él decía que yo era su reina, que yo era su niña. Pero en verdad lo que él quería era mi virginidad, pues yo era una niña y él era más adulto que yo. Berta, no su nombre real, se encuentra dentro de la cifra del 47% de las menores entre 15 y 17 años que se une en la zona sur del territorio nacional. Todo era perfecto los primeros meses, pero ya después cambió. Ya él se perfumaba, se iba. Fulano, ¿por dónde tú vas? Vengo ahora, espérame ahí, me hablaba mal. Pero fulano, ese poloche yo te dije que me lo lave. ¿Y qué hace ese poloche ahí tirado? Fulano, pero yo lo lavé. No, tú tenías que ponerlo en una percha. Dice no había pasado ni un año cuando comenzaron los maltratos. Él me reprochaba que tú no sabes hacer nada, que yo no sé cómo me metí contigo, si yo sé no te hubiera hecho caso, y cosas así. Y una vez hasta intentó agredirme, porque su mamá le dijo que yo estaba parada en el frente hablando con un muchacho, y era mentira. El abuso doméstico vino acompañado de la soledad. Su mamá trabajaba, su papá, todo el mundo trabajaba, yo tenía que quedarme en la casa, y yo tenía que cocinar, limpiar, hacer todo lo de la casa. Y cuando la señora llegaba siempre encontraba que le faltaba algo a la comida, la casa siempre estaba sucia. Uno de esos efectos es el maltrato, el abuso, la violencia intrafamiliar a las que son víctimas estas niñas, estas adolescentes en matrimonio. Y de varios tipos: violencia económica, violencia física, abuso, maltrato de todo tipo. Tenemos más del 23% de nuestras adolescentes menores de 18 años, según las Naciones Unidas, según UNFPA, que ya han sido madres a los 18 años.
y el 5% antes de los 15 años. Estamos hablando de la adolescencia primaria o estamos hablando de niñas simplemente. La doctora Lilian Fonder es terapeuta sexual y de pareja, así como defensora de los derechos humanos. Esto es solamente con las mujeres, para que las mujeres niñas creen una dependencia absoluta con el hombre, con el adulto, o por un plato de comida o para validar su condición de mujer. Porque la única forma que tiene una niña de validarse en esta sociedad es embarazándose y embarazándose de un adulto. La mamá decía que yo era una mula, que ya del tiempo que yo tenía con él no había dado un niño. Entonces yo pensé que era un niño, era lo que él necesitaba y comencé a beber botella para limpiarme y darle el niño que él quería. Hay una correlación muy directa entre matrimonio y embarazo, pero fíjate qué pasa. Esa niña, esa adolescente embarazada o en matrimonio es víctima de violencia por ese hombre adulto, te he dicho, 10, 5, 20 y hasta 30 años mayor que esa adolescente. Entonces ejerce una figura de poder, ejerce una figura de autoridad, ejerce una figura de violencia y maltrato contra esa niña. Pero después que salió embarazada las cosas aumentaron. Lejos de ser una solución, el embarazo solo agudizó la violencia a la que dice fue sometida. Me sacó de su casa. No me traía para la niña. Pasé hambre. Desproche en la calle. Gracias a Dios, como te dije, mi mamá me recibió. Pero mi mamá no fue quien me empreñó. Yo no podía darle responsabilidad a mi mamá. Entonces yo tenía que ir para su casa, fulano. Dame que comer, que yo no he comido. Fulano, dame esto. Fulano, déjame irme págame para ir para los medicamentos. Después que la niña nació, él vino a ver si era de él. Me lo dijo así mismo en mi cara. Yo vine a ver si la niña es mía. En el caso de las historias de vida que conocemos, estos matrimonios ni siquiera concluyen en historias felices. Yo una vez fui hasta la playa queriendo tirarme, embarazada, tenía 5 meses. Son recuerdos que hacen daño. Pero más daño debe hacerle a una persona así, sacarte de tu casa, ilusionarte, envolverte. Más adelante, ¿qué dice el Código Civil sobre el matrimonio infantil? ¿Qué buscan las organizaciones que luchan contra lo que califican una epidemia? ¿Y quiénes son los otros protagonistas? Continúe con el informe con Alicia Ortega. Este es el informe con Alicia Ortega. Don Nené, ella es mi hija Kenia. Ayer cumplió 14 años. Qué hermosa. Azúcar. ¿Usted está seguro que no me le va a faltar nada? Ay, Jocelyn. Esa niña va a estar como una reina. Mami, ¿qué tú estás haciendo? Deja eso, mami, por favor. Mami. Es por tu bien. Eso no es por mi bien. No. Mami, ¿qué tú estás haciendo, mami? Ya yo te dije. Tú no me dijiste nada. Ya yo te dije que es por tu bien. No. Es por tu bien, mija. Es una auténtica aberración que en pleno siglo XXI, un país que es moderno, un país que está con un desarrollo económico progresando, un país que en todas sus facetas ha ido progresando, siga teniendo todavía una ley que es de hace muchísimo tiempo, un código civil muy antiguo, y que siga permitiendo que sus niñas se casen antes de los 18 años, legalmente. Se refiere al Código Civil Dominicano, que en su artículo 144 sobre el matrimonio establece que el hombre antes de los 18 años cumplidos y la mujer antes de cumplir los 15 años no pueden contraer matrimonio. O sea, de 15 en adelante se puede casar una menor.
hay una cultura de criar a las niñas con la expectativa de que lo mejor que les puede pasar en la vida es ser madres o esposas y que por tanto cuanto antes lo hagan, mejor. A los 20, 20 y pico, 25 ya eres una mujer vieja en este contexto. Califica como parte de la cultura patriarcal que solo las niñas puedan casarse a partir de los 15, mientras que los hombres sí tengan que esperar hasta los 18. También a los hombres se les educa con esa mentalidad de que tienen que tener una mujer joven, de que tienen que tener hijos, de que tienen, y cuantas más mujeres tengas, más hombres son, ¿no? Perdón. ¿Mudaste esa carajita? Sí, pero esta está nuevecita, en su plástico, de paquete. Ay, tú eres un verdugo. Óyeme, pero lo tuyo es coger, dejar, soltar, tirar. Esta es como la segunda, ¿verdad? La número 3. Yo tengo una muda en Villa Altagracia y otra en Asua. Pero, como Kenia, ninguna. Esta carajita va a ser una hembra. Es una hembra. Uno de los ejes de trabajo que nos comprometimos a impulsar en nuestra función legislativa fue el tema relacionado a los derechos humanos. Y en la República Dominicana, uno de los principales desafíos en materia de derechos humanos que tenemos es justamente todas las secuelas que implica el matrimonio infantil o el matrimonio a temprana edad. Se casa. El diputado por el Distrito Nacional, José Horacio Rodríguez, introdujo un proyecto de ley que modifica los artículos del matrimonio infantil en el Código Civil. Planteamos la modificación del artículo 144 del Código Civil que permite que con la autorización de los padres las adolescentes puedan contraer matrimonio desde los 15 años. Sobre la cual el proyecto de ley propone la modificación de ese artículo 144. A el hombre o la mujer no podrá contraer matrimonio en ninguna circunstancia antes de haber cumplido los 18 años de edad. Asimismo, deroga el artículo 145 que reza: sin embargo, el gobierno puede, por motivos graves, conceder dispensas de edad. La eliminación del artículo 145, que establece la posibilidad de que los jueces puedan establecer dispensas a la edad mínima. Y además estamos conscientes de que esa legislación debe ser enriquecida, porque hay otros artículos de otras leyes, como la ley 659 sobre actos del Estado Civil, que establece también los mismos criterios, y también en el Código Penal que te hablaba de las dispensas que se establecen o de los atenuantes en el caso de que el raptor contraiga matrimonio con la menor de edad que sustrajo. Hace poco la organización IJM, con la que somos socios como parte de la coalición de ONGs por la infancia, abrió una segunda vía, que era un recurso de inconstitucionalidad, porque los artículos del Código Civil que permiten que una menor se case con un adulto son inconstitucionales. Los elementos que configuran el delito de la explotación sexual es cuando una persona recibe una gratificación sexual de un menor de edad a cambio de dádivas, dinero, regalos, etc. Entonces, la figura del matrimonio infantil esconde eso detrás, donde la familia le da poder y autorización a esta persona adulta para que pueda contraer matrimonio con su niña, con su adolescente, y a cambio recibe muchos beneficios. La abogada Sonia Hernández es la representante de Misión Internacional de Justicia, organización que lucha contra la trata de personas y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. En este periodo que nosotros hemos estado trabajando en el combate de este delito, nosotros hemos podido identificar que una forma de explotar a las niñas y a las adolescentes es cuando la madre o los padres la dan en una unión libre, una unión sentimental o el matrimonio con un adulto. Hernández explica que los artículos 144 y 145 del Código Civil tienen aspectos contrarios a la Constitución. Como todos esos artículos que los permiten son contrarios a lo que establece la propia Constitución, fue la razón por la cual nosotros sometimos en el Tribunal Constitucional su consideración de que declare contrario a la Constitución estos artículos que configuran el matrimonio infantil. Acabo de pedirte un taxi. Necesito que te vayas de mi casa. ¿Pero y por qué? ¿Qué pasa? Tú no sirves para nada. Tú no ves el disparate que me hiciste con mi camisa. ¡La camisa que te dejé!
Civil data de los años 1800, casi 200 años tiene el Código Civil vigente, y tenemos también un Código Penal también de esos tiempos que, por ejemplo, tipifica el delito de sustracción de menores, pero también establece atenuantes al agresor, al raptor que sustrae esa menor, si luego contrae matrimonio con ella. Cuando un adulto tiene sexo con una menor de edad es un delito, pero si te casas con ella ya no pasa nada. Y eso está todavía como una aberración en la legislación en República Dominicana. El delito de abuso sexual de menores queda subsanado si se firma un contrato de matrimonio, cuando eso no corrige el abuso y no resarce el daño que ha sido cometido contra esa menor de edad. La Ley 136 de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, que establece que una persona abusa de un menor de edad, si tiene una diferencia de 5 años, se cataloga como abuso sexual. Y entonces, por otro lado, el Código Penal dice, bueno, pero si te casas, no cometiste ningún delito. Pues sí, doña Olga, yo sí estoy contenta. Hace una semana que Kenia consiguió el marido. ¿Cómo? Tengo tiempo que no la veo. Y yo pensando que estaba trancada estudiando para la prueba nacional. No, yo la saqué de la escuela. En esta casa lo que se necesita es dinero, progreso. Venga a ver la nevera que me regaló don Nené y la compra que me hizo. Que no me mire así. Don Nené es el esposo de mi hija. ¿Y cuántos años tiene él? 55. ¿Pero qué importa la edad? Lo importante es que se quieran. Venga a ver lo linda que yo tengo en mi casa. Que le voy a brindar lo que usted quiera. Muchas veces por oportunidad que ve la familia, lamentablemente, hay familias que ven esa ventana de matrimoniar a su hija, a su niña, a su adolescente con un adulto por oportunidades económicas. Familias que de extrema pobreza, de extrema vulnerabilidad, y obviamente ven pues esa brecha, esa transacción, lamentablemente, que muchas familias lo consideran como tal, ¿no? Estamos condenando a esa niña, primero, a que abandone la escuela, segundo, a que ella sea mucho más pobre durante toda su vida, tercero, a que la pobreza del país se multiplique porque tiene 4 o 5 hijos de 3 o 4 parejas que la han abandonado, con lo cual en lugar de ser una niña pobre ya tenemos 6 personas pobres. Yo hasta para hacer el curso tenía que levantarme a las 6 de la mañana a tratar de hacer todo. El curso era a las 3 de la tarde. Y cuando llegaba la hora de ir al curso, la doña se antojaba de colarle un café. Ven, cuélame el café antes de irte para el curso. Ella entendía que yo estaba debajo de su casa, yo tenía que ser su trabajador, porque ella era que me daba el alimento, me daba el sustento. Berta tuvo que dejar sus estudios a un lado cuando decidió vivir con el papá de su hija. Yo quería ser azafata. Quería ser azafata y me estaban ayudando ya para hacerlo, pero imagínate. Demostrémosle, colegas, al país que para esta Cámara los niños, niñas y adolescentes son una prioridad. A mí me llama la atención que todavía existan legisladores, hombres y mujeres, que apuesten por el matrimonio de niñas. No me gustaría que ninguna de las niñas en mi comunidad pasara lo que yo pasé. Ser una sirvienta en casa de una suegra no es un maíz. Si pudiera devolver el tiempo, mija, fuera lo mejor. El proyecto interpuesto por el diputado José Horacio Rodríguez podría tener respuestas positivas antes de que termine el año, según dijo. Esto si no se introduce como una modificación en conjunto con el Código Civil y sus otros artículos, lo cual se llevaría años. En solo minutos, muerte sobre ruedas, el submundo de las carreras clandestinas de motores, un negocio en el que apuestan, pero muchos pierden la vida. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a elinforme@noticiassin.com o llámenos al teléfono 809-535-8383. Continúe con el informe con Alicia Ortega. Este es El Informe con Alicia Ortega. Con 10 muertes registradas diariamente y más de 34 decesos por cada 100.000 habitantes, República Dominicana se ubica entre los 5 países con mayor letalidad en accidentes de tránsito a nivel mundial, solo superada por muy poco margen por las naciones africanas de Liberia, Burundi, Zimbabue y la isla caribeña de Santa Lucía.
según el más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud. Cerca del 65% de los accidentes viales en el país involucra motocicletas, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas, y un gran número de las víctimas fallece en las denominadas carreras clandestinas, competencias ilegales que se realizan en las principales avenidas del territorio nacional. Esta noche, Nairobi Viloria entra a este submundo y conversa con algunos de los jóvenes que participan en esas carreras, arriesgando sus vidas en estas competencias y con los que ganan dinero del negocio detrás de ellas. Están en la línea de salida. Impacientes, aceleran sus motores. Los nervios se tensan, la adrenalina corre por sus venas. Sus latidos se precipitan hasta ver la señal de salida. La escena se repite una y otra vez en diferentes autopistas, avenidas e incluso caminos vecinales del país. Son ilegales, pero se realizan a la vista de todos, cualquier día de la semana y a cualquier hora del día. Se van hasta 20.000 gente a una carrera, 15 así 10.000, mayormente para Bonao, así Santiago. A todo el país he ido atrás de carrera. Me gusta los motores corriendo, los motores compitiendo, porque es una adrenalina cuando lo siente adentro, una vaina bien. Mientras más arriesgada es la hazaña, más emoción parece provocar a los asistentes, quienes disfrutan de la velocidad sin control. Hay carreras que son libres, que es el que va hacia adelante, esas son las que nos dan un poquito menos de temor, pero son las que nos ponen más bacanos, porque eso es lo que a uno le gusta. Pese a ser consideradas temerarias e incluso suicidas por carecer de las mínimas medidas de seguridad, esos son los dos del bollo. Estas carreras generan un negocio que mueve miles de pesos a través de apuestas. He perdido, he ganado, he hecho lío para apostar, he empeñado mi motor y pierdo y no sé cómo sacarlo. Algunas competencias pueden reunir entre 500 y 800 mil pesos solo en apuestas, al margen del premio acordado para el ganador. Oh, depende del porciento, porque es un 20%, que se cobraba es un 25%. Ve, si es con 100.000, tú te ganas 20.000. Aunque las motocicletas que entran a las competencias no son de carreras, sino de cilindraje estándar de 70 a 125 cc, los conductores les aplican algunas costosas modificaciones para duplicar la velocidad. Como vienen no corren, hay que modificarlo obligado. Si son motores de lo bajito, eso, de lo de que son motores de carrera de verdad, puede una gente gastar 100, 150 hasta 200 mil pesos. Las alteraciones para reducir el peso y potenciar la velocidad de los motores incrementan el riesgo de sufrir daños más severos ante un eventual impacto. Estos peligros mecánicos, más la ausencia total de medidas de protección por parte del piloto, las maniobras arriesgadas mientras se desplazan y la velocidad sin límites, se convierten en una combinación letal. Joel Martínez perdió la vida tras impactar un poste de luz mientras competía en el cruce de Ocoa. Cachito tuvo igual desenlace cuando colisionó contra una barandilla en Boca Chica. Luis Antonio Matos falleció mientras competía en San Juan de la Maguana. ¡Vámonos! Y Juan Infante murió al asomarse a la carretera Joaquín Balaguer en Santiago para observar una carrera. Los pacientes que son jóvenes, que ahí es donde también entra la parte de la juventud, cuando vienen, que están echando carreras, esa carrera que son prácticamente violando todas las leyes, cuando llegan aquí a nuestra emergencia llegan prácticamente muertos o mueren en las primeras 24 horas. De emergencia. Según el doctor Alejandro Soto, ex subdirector del Hospital Ney Arias Lora, en los pacientes de accidentes de motores se va el 60% del presupuesto de los centros traumatológicos del país. Son pacientes que duran más tiempo ingresados porque van a la unidad de cuidado intensivo. Y el cama día de una unidad de cuidado intensivo ya está en 60.000, 70.000 pesos diarios. Y son pacientes que duran semanas. De las 2.095 personas que murieron en accidentes de tránsito en el 2019, el 64.2% estuvo involucrado con una motocicleta,
Esto según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas. Eso le parte el alma a uno, pero como quiera hay que buscar cuarto, porque dime tú, uno no va a dejar de comer, hay que comer todos los días. Pese a estas letales cifras, los participantes en estas carreras no desisten en su interés de seguir en ellas, y para algunos esas competencias son adictivas. Pero es que eso no se puede dejar, eso como una droga. José Herminio de la Rosa es de los pocos que ha sobrevivido a un accidente durante una competencia ilegal y ahora puede contarlo. Aunque han transcurrido aproximadamente 2 años, recuerda cómo arrancó la carrera que cambió su vida para siempre. Nosotros nos cuadramos para la carrera. Yo arranqué, él me estaba dando una ventaja que cuando yo pasara por el lado que le iba a arrancar. Y después de ahí yo no recuerdo nada. La competencia se realizó en la avenida Jacobo Masluta y su contrincante, Rafael Guzmán, murió. Con apenas 24 años, De la Rosa perdió una pierna. Despavoridos, ¡Prende, que llega la policía! Aguanta, vete suave. Corren y se ocultan cuando ven a las patrullas policiales acercarse. Sí, prende, que yo... Los asistentes a las competencias se esconden en vehículos o se dispersan en diferentes direcciones. Mientras que los motoristas que participan en la justa emprenden una nueva carrera a toda velocidad, pero esta vez la meta es no ser atrapados por los agentes. Pese a que estos operativos frustran momentáneamente la carrera ilegal, en algunos casos la competencia se vuelve a organizar en cuestión de horas. E incluso en el mismo lugar donde se presentó la uniformada. Tampoco no coge un riesgo viendo la carrera, porque automáticamente llega la policía a correr fanático. Pero que a uno le gusta eso, uno no le para a eso. Yo no tengo miedo, no, yo no tengo miedo a caer preso. La cárcel es para los hombres. Y es que la presencia de las autoridades no parece disuadir a estos jóvenes en su interés de participar en estas actividades ilegales. Pila de veces, uno paga pila de cuarto de fianza, 2.000 pesos, así 3.000, depende. Y amaneció preso de un jueves hasta un martes, avaliado. Y de eso que yo mantengo a mis hijos, ¿cómo lo va a mantener? Solo en lo que va de este año, unas 200 motocicletas con alteraciones para competir fueron retenidas por la DGCET, mientras que unas 150 personas fueron sometidas a la justicia por el mismo motivo. Esas motocicletas que son modificadas para tales fines no se devuelven, quedan retenidas por la DGCET y obviamente luego se le entrega a la dirección del Intran para lo que establece la ley. Desde el 2017 las competencias de velocidad quedaron prohibidas formalmente en el país. La ley tampoco permite que motores, por ejemplo, de una cantidad de cc sean alterados. Por ejemplo, un motor C50, C70, le ponen una máquina de 250 cc o de 150 cc. Entonces hay sanciones ejemplarizantes para eso. Y cuando parecía que el riesgo no podía ser mayor, estos jóvenes parecen retar a la muerte, creando otras modalidades para competir. No hay regla, pero uno corre así, chuque, se le llama chuque ese. Se refiere al estilo de competencia de sálvese quien pueda, donde los conductores pueden derribarse a patadas. No vamos a tolerar, no vamos a permitir la actitud irresponsable y violatoria de la ley con relación al tema de la carrera de motores. Por más mano dura que ponga la Policía Nacional, la carrera nunca se va a acabar, porque siempre la echan a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, o a las 12 del día, o a las 11. Se echan los policías que no estén ahí, y van y la echan. El Ministerio de Deportes pide a estos jóvenes que una comisión acuda a la institución para sostener una reunión y así de alguna forma iniciar el proceso de regularización de estas competencias. A cambio tendrían que sumarse a alguna federación deportiva existente para cumplir con las normas de seguridad. La meta es evitar más muertes. Así nos despedimos en esta noche, como siempre. Gracias por acompañarnos. La cita ahora en solo minutos en Noticias SIN.